Hola, mi nombre es Ana Julia, mi compañera es Sofía Contiño y les venimos a platicar un poco sobre nuestro relato de viaje. Primero iniciaremos nuestra plática TED con una frase. El verdadero viaje de descubrimiento no consiste en buscar nuevos paisajes, sino en mirar con nuevos ojos. Marcel Proust. Primero, antes les daremos un poco de contexto por qué elegimos estos espacios. Como mi compañera y yo nos dimos cuenta que somos personas muy visuales, por ese mismo hecho entendimos que nosotros nos dejamos guiar y entendemos más la historia y nos envolvemos más en una película por la historia que hay detrás, por cómo los actores representan cada historia, y por eso elegimos las 3 películas. También elegimos el cuento del ajolote y la del Mr. Taylor. Primero, iniciaremos hablando sobre diarios de motocicleta. Este lo consideramos un espacio de memoria. ¿Por qué? Porque todo el viaje se trata... Es un concepto de viaje de enriquecimiento, porque hay un momento donde el viajero, donde los mineros le preguntan a los viajeros que por qué viajan, si no viajan por trabajo. Ellos mismos mencionan que ellos viajan por viajar. Entonces, la subjetividad es de un viajero extranjero, con un concepto de enriquecimiento, de conocer el mundo, y eligiendo un objeto en específico elegimos la moto porque es el transporte principal en el que vemos toda la película que conlleva. Ahora bien, en la película También la lluvia se abarca la problemática de la guerra del agua, la cual surgió en Bolivia en el año 2000 y afectó a muchas personas dentro de Bolivia que lo único que pedían era un poco de agua para poder sobrevivir. En la película, Daniel, uno de los personajes principales, menciona la frase: sin agua no hay vida. Por este motivo, nosotras decidimos denominar este espacio como un espacio de resiliencia, abarcándolo desde una subjetividad viajera del local. Asimismo, el concepto que asociamos es un movimiento social, y el objeto que elegimos es el frasco de agua que Daniel regala a Costa, uno de los principales productores de la película que se está rodando, como un símbolo de lo que representó este movimiento. Continuando con las películas, tenemos Un cuento chino. En esta película se engloban temas como barreras culturales, barreras de idioma, estereotipos, lo cual nos hace denominar este espacio como un espacio de empatía. ¿Esto por qué? A pesar de que Roberto en un inicio decide apoyar a Jun para no dejarlo varado después de que lo asaltaron al llegar a Argentina, hay un punto donde comienza a entender realmente por qué tuvo que dejar su país y surge un sentimiento de empatía hacia Jun, lo que hace que lo quiera apoyar aún más y que hasta cierto punto le llegue a tener afecto. Por esto mismo, englobamos el concepto de estereotipos, los cuales Roberto se ha formado en su cabeza durante mucho tiempo y para él es difícil romperlos a la llegada de Jun. Poco a poco, con el paso del tiempo, va desglosando estas ideas y se da cuenta de que estas creencias que él tenía no son del todo ciertas. Asimismo, nuestra subjetividad viajera es vista desde una perspectiva del inmigrante. Y los objetos que hemos seleccionado son las fotos que Marie le muestra, donde se aprecia una vaca y Jun comienza a sentir un poco de tristeza, así como la pintura que hizo Jun sobre una vaca, la cual Roberto al verla le da un sentimiento de nostalgia y de alegría a la vez. Como primer cuento, también elegimos el del ajolote, que este es un espacio de explotación, porque ser un animal que nació en México, en un estanque, en una laguna mexicana, y que está acostumbrado a comer lo que hay ahí, al momento de llevárselo a un acuario, eso lo convierte en una subjetividad extranjera. Nosotros elegimos el concepto del miedo porque nos pusimos a pensar un poco en el ajolote y nos quisimos poner en sus patas y entendimos que si nosotros estuviéramos en su lugar, el estar en un lugar desconocido, ser una exhibición y no tener a nadie más, pues obviamente te invade el miedo al estar en un lugar que ni siquiera conoces. Y el objeto que elegimos es el acuario, por lo mismo que ya hemos dicho que, o sea, al acuario ser su segundo hogar lo convierte en un lugar de miedo porque solo está alrededor de personas que no conoce, que no es un ambiente al que esté acostumbrado. Por último, tenemos el cuento de Mr. Taylor.
en donde se narra cómo este personaje, quien es un extranjero, llega al Amazonas y se da cuenta de la potencialidad que tiene el exportar cabezas hispanoamericanas. Por lo tanto, va con los miembros de la Cámara y los convence de que le den tanto los permisos necesarios para exportar como una concesión exclusiva para ampliar el negocio. Esto representa un espacio de explotación, ya que llega un punto donde no se dan abasto con las cabezas y él mismo tiene que cortar su cabeza. Cosas tan simples como estornudar en la calle podían representar un corte de cabeza simplemente para cumplir con las cifras que se necesitaban para exportar a Estados Unidos. Esto está visto desde una subjetividad viajera del extranjero. Asimismo, el concepto que se engloba es un relato de viaje, ya que Augusto Monterroso, por medio de este relato, nos lleva a esa zona, a esa tierra, y podemos visualizar los eventos que ahí están ocurriendo. Los objetos que seleccionamos son las cabezas hispanoamericanas, que precisamente son el centro de este relato. Como conclusión de este curso, podemos decir que Latinoamérica es un lugar megadiverso. Latinoamérica posee diversidad en cuanto a culturas, idiomas, música, tradiciones, gastronomía, lugares. Y precisamente esta diversidad es la que lo hace un lugar tan grande, tan amplio, tan vasto y tan rico. Latinoamérica nos provee de experiencias que podemos vivir en modo presencial o a través de los relatos, que por medio de sus narrativas nos llevan a lugares que nunca podríamos imaginar. Asimismo, Latinoamérica nos ha enseñado que a pesar de los desafíos que se nos presentan día con día, siempre existe la esperanza de un futuro mejor. Las 4 palabras clave que elegí en la conclusión son las oportunidades. ¿Por qué? Porque en todas las historias podemos ver que lejos de las malas experiencias siempre sale algo bueno. Siempre termina habiendo una historia buena por detrás de todo. Conciencia social, aventuras, porque claro, cada cuento tiene su aventura, tiene su experiencia, tiene su lado divertido. Incluso una mala experiencia es una aventura, entonces claro que también cuentan como aventuras. Y el camino de la vida.